Nuestra entrevista de cada jueves con el doctor en filosofía Fernando Buen Abad Domínguez. Él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, director de cine, egresado de la Universidad de Nueva York, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía. Además es miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas, entre otras actividades. El día de hoy vamos a hablar justamente de este malware Pegasus y cómo se conecta con los departamentos de inteligencia y también la guerra cognitiva. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Nancy, muy buenos días. Reciba por favor mis saludos. Aníbal, por favor, también que lo veo ahí. Muy buenas tardes desde Buenos Aires, buenos días en México todavía. Una mañana otra vez fría en Buenos Aires, así que soportando las heladas, como dicen acá, ¿no? Doctor, justo este tema de Pegasus pues no tiene nada de frío, al contrario, es un tema que está bastante calientito en los últimos, digamos, en los últimos días aquí en México, porque se indica que ya la Fiscalía General de la República abre una línea de investigación directamente hacia el expresidente Enrique Peña Nieto por su probable recepción de un soborno de varios millones de dólares de estas empresas que comercializan el malware Pegasus. Sin embargo, Pegasus pues es un tema mucho más amplio que tiene que ver con el espionaje político y con el espionaje sobre todo contra la prensa y también contra el activismo en el mundo. Digamos que esta revisión periodística colaborativa que se llamó Pegasus Project o el proyecto Pegasus, pues descubrió que este malware se utilizaba en decenas, centenas de países en Europa, en América, en Asia, en algunos países de Asia, pues justamente para hacer eso, para hacer espionaje. ¿Cómo podemos entender esta parte que lo relaciona pues con todas estas actividades de inteligencia, pero también de violaciones a derechos humanos, a derechos humanos que tienen que ver con las comunicaciones libres, por ejemplo, pero también con el derecho humano a la organización civil, a la organización política, a recibir informaciones periodísticas de carácter libre e independiente? ¿Cómo podemos ir relacionando entonces estas actividades de agencias de inteligencia también con la guerra cognitiva, que es el tema central de estas aportaciones que ha venido haciendo doctor cada jueves? Sí, Nancy, todos estos temas em, son invitaciones permanentes a revisar de fondo. Perdóname usted si sueno a diccionario viejo, pero exactamente de qué hablamos. Porque eso que los poderes establecidos llaman inteligencia, por alguna razón que hay que escudriñar desde muchas fuentes, eso que ellos llaman inteligencia, normalmente se traduce como estrategias más o menos legalizadas. Habría que ver cuántas y cuáles tienen legitimidad constitucional, cuántas y cuáles efectivamente tienen observación y auditoría y algún tipo de filtro jurídico-político, y habría que ver cuántas de esas han pasado por una revisión, por ejemplo, de los representantes sociales, diputados o senadores, en fin, cuántas de esas expresiones de la llamada inteligencia tienen validez, ya no solamente jurídico-política, sino validez incluso en el sentido de los consensos de los propios usuarios de estos términos. También creo que mereceríamos nosotros una explicación profunda, muy transparente, muy puntual, una explicación inteligente del origen de estas llamadas agencias de inteligencia. ¿Por qué surgen? ¿Dónde surgieron? ¿Cuál ha sido su trayectoria?
cuáles son las escuelas políticas dominantes que justifican que un Estado financie agencias de inteligencia y junto con eso, cuáles son las razones por las que se invierten, las sumas que se invierten generalmente descomunales en eso que llaman ellos inteligencia, y luego no se rinden cuentas claras. Todavía me cuesta trabajo encontrar en algunos informes presidenciales o informes de gestión de secretarios de gobernación o de qué sé yo, directores de entidades policíacas o militares. Todavía cuesta mucho trabajo identificar exactamente cuánto gastaron en eso que llaman inteligencia, porque además, por alguna razón, por algún conjunto de razones también de utilización y manipulación de información, parecería que eso tiene derechos de exclusividad en el campo del secreto, que eso tiene una especie de cobija de invisibilidad, que eso tiene privilegio de silencio para unos cuantos, para los que toman decisiones, y después los resultados son fortunas y fortunas pagadas con los impuestos de la clase trabajadora y que no sabemos exactamente en qué se usaron. Y a veces usados en contra de la propia clase trabajadora que financia y sustenta estos aparatos llamados de inteligencia. Un ejemplo duro, crudo, terrible es el que está ocurriendo hoy por hoy en Argentina, donde quizá el presupuesto más alto que exista hoy en secreto sea el presupuesto para los sistemas de inteligencia. Es un reclamo a voz en cuello de buena parte de la población, de buena parte de los diputados, algunos de ellos todavía preocupados porque en el país en el que se dice no hay dinero, en el país en el que hay una crisis económica tan profunda, en el que los jubilados no pueden recibir un salario que los saque de esa zona por debajo de la línea de la pobreza, de la miseria, que los salarios de médicos y de profesionales están hoy apaleados como están y resulta que no hay dinero, pero sí hay dinero para inteligencia, para espionaje, etcétera. De modo que si uno más o menos exige un cúmulo de explicaciones, Nancy, explicaciones que tengan que ver con de dónde salen estos dineros, cómo se manejan, cómo se usan y qué resultados objetivos tenemos que beneficien a los pueblos, a los que financian semejantes estructuras, eh, entonces tendríamos que también exigirnos en esos resultados conocer las políticas, conocer las metodologías, conocer eh, para qué finalmente hay que espiar a un grupo, para qué hay que espiar a tal organización política o a tal organización clerical o fuese la que fuese. ¿Qué justifica, qué fundamenta? Dicen algunos que todo proyecto de espionaje debe estar avalado por una autorización judicial, por un juez que asume la responsabilidad y dice, hágase esto porque la información es vital. La pregunta vital, ¿para qué y para quiénes? Y esa transparencia, Nancy, generalmente no la tenemos. Generalmente para nosotros es un muro cerrado, es una puerta que no podemos cruzar, parece un tema en el que hay que inhibirse o asustarse o en todo caso enmudecerse, porque dicen, como es un tema de inteligencia y como es un tema de espionaje, todo eso tiene que manejarse en absoluto secreto. Y supongamos que es así, pero aún suponiendo que algunas coyunturas y algunas circunstancias de su principio a su resolución necesitasen de un tratamiento así, una vez resuelto habría que explicarlo. A mi entender, transparentar el financiamiento del espionaje, transparentar el financiamiento de esa inteligencia, porque resulta que hay casos de algunos presidentes, luego le digo por lo menos un nombre que yo sé, que se dedican a carpetear a medio mundo, que los sistemas de inteligencia se dedican al espionaje de los enemigos, también de los propios, para tener carpetas y saber con quién duerme este señor, con quién, a dónde gastó su dinero, a dónde se fue de vacaciones, qué tipo de zapatos usa, etcétera, y con eso crear herramientas de chantaje, herramientas de extorsión que algunos con sumas importantes pagadas por los pueblos usan para su beneficio muy particular. Incluso también
del espionaje y de la llamada inteligencia se ha construido un sistema de mercancías bastante turbio y bastante tóxico. Pero a fin de cuentas, puede decirse, Nancy, Aníbal, puede decirse que la razón suprema de la inteligencia, de eso que ellos llaman inteligencia, y de eso que ellos despliegan como sistemas de espionaje, la razón suprema es identificar cualquier núcleo de organización social, reconocer dónde están trabajándose ideas organizativas de un sindicato o de una fuerza política o de un partido o de un grupo de vecinos y saber qué están haciendo para organizarse, quiénes son los vectores organizativos, qué programas, incluso qué programas de lucha despliegan esos frentes y tomar nota de todas las maneras posibles, históricamente en libretitas, papelitos y todo lo que cierta cinematografía nos enseñó a reconocer como prácticas de espionaje, pero también hoy con todos los sistemas que tenemos hoy, específicamente como los sistemas de transmisión telefónica, que hoy nos espían a mañana, tarde y noche, que escuchan lo que decimos, que incluso escuchan nuestras conversaciones y más tarde nos ponen propagandas de lo que estuvimos conversando. Lo sé y lo he vivido y lo he encontrado y lo he testimoniado con grupos afines, compañeros de trabajo, que hablando de zapatos, minutos después tienen en su teléfono avisos que tienen que ver con esto, los algoritmos preparados para este trabajo y además preparados para todo un sistema hoy cada vez más complejo de espionaje, de manipulación, en el que el producto del espionaje, el reconocimiento de dónde están las causas, las fuerzas, los proyectos, la geografía, la extensión y la profundidad de movimientos que se organizan, que buscan organizarse, a fin de cuentas, la capacidad organizativa de los pueblos es quizá el peor enemigo de las burocracias burguesas y de las burguesías en general. Por eso, en cuanto sienten agudizadas sus crisis, en cuanto sienten que se les va de las manos el poder en las bases, articulan todos estos sistemas de espionaje y de persecución que, repito, sirven no solamente para el acopio de datos, sirven también para la intromisión y para la desfiguración de la realidad y después para subordinar conciencias. Y esta sería, a mi entender, la doble combinación, Nancy, entre los departamentos o grupos o laboratorios de lo que ellos llaman inteligencia y la guerra cognitiva. Doctor Fernando, y acá en esta reflexión al final lo que nos está contando, a mí me interesaría que abordara un poco más sobre eso, porque en este tema, esta creación de capacidades invasivas a partir de esta alianza que hay entre agencias de inteligencia del Estado, empresas de alta tecnología que desarrollan este tipo de software, que después el Estado lo adquiere a muchas veces, como decía usted, de forma opaca, con adjudicaciones directas, bajo razones de seguridad nacional, con una total secrecía, pues lo que vemos son objetivos políticos, objetivos geopolíticos, incluso objetivos económicos también. Y esta última parte que mencionaba, objetivos también para incrementar la desorganización. Esta vigilancia permanente, esta invasión que se hace a la privacidad también de intelectuales, de periodistas, de académicos, de políticos de la oposición, en fin, incluso hasta de empresas que es necesario eliminar del mercado, tiene distintas aristas en las cuales se toca también con una parte que mencionaba hace un momento, que es la de los jueces, el poder judicial que también está inmiscuido ahí. Y en otros casos, como en América Latina y sobre todo en América del Sur, en el caso de Brasil o en el caso de Argentina, hemos visto también que sobre todo las agencias de inteligencia que operan también a través o mediante las distintas embajadas que hay en el mundo, tienen incidencia también en eliminar de la política a ciertos sectores. Esta estrategia de judicialización de la política o lawfare que hemos visto en otras ocasiones en América Latina, tiene también una pata de investigación que tiene que ver precisamente con la parte de inteligencia. Y ahí pedirle una reflexión al respecto, porque eso también está en el marco de la guerra cognitiva o incluso de la guerra híbrida. Sí, no hay duda que en, en, en este momento, dadas las condiciones tecnológicas que se han desarrollado, Aníbal, dadas
incluso las fortalezas que esta tecnología tiene, innegables fortalezas en términos de dos coordenadas cruciales, tiempo y distancia, ¿no? La historia misma del espionaje tuvo como su propio desafío enterarse rápido y llevar lejos la información. Saber qué se estaba cocinando en los centros de organización de las luchas revolucionarias, por ejemplo, en Rusia, y rápidamente saquear esa información y ver cómo rayos rápidamente llevársela a los centros de poder. Estas dos coordenadas que son vitales para el concepto del espionaje hoy por hoy, el tener rápido los datos, el conocer con precisión a los sujetos capaces de crear una organización, a las personas que han venido construyendo, pues, estados o estadios de protesta, nacidos pues de los malestares históricos, de las coyunturas incluso. A los poderes establecidos les interesa rapidito saber quiénes son estos y rápidamente saber cómo se llaman, quién es su papá, su mamá, su tía, sus hijos, conocer pues una especie de, de, de tomografía política para usar toda esa información en términos de chantajes, en términos de preparar fuerzas, preparar ofensivas y contraofensivas. Hoy eso lo hacen con una gran rapidez y con una gran velocidad. Incluso también hoy son capaces de, además de registrar y capturar estas informaciones, además empezar a preparar ofensivas que crean informaciones falsas, que crean, bueno, todo este sistema de fake que hoy tan exitoso le ha resultado a los imperios, y entonces empieza a fabricarse en el imaginario colectivo un enemigo ahí donde está surgiendo precisamente un proyecto de organización transformadora. Eh, Mira, Aníbal, a mí todas estas incluso abstracciones en las que uno puede entrar para definir con mayor precisión el calibre profundo por ejemplo, las corrientes teóricas y psicológicas que fundamentan estos conceptos de, de, de inteligencia, me cuesta tanto trabajo aceptar la palabra inteligencia para estos fines que son verdaderamente aviesos y verdaderamente de la barbarie, pero en fin, así le llaman ellos a esto que hacen. Eh, un ejemplo acabadísimo es el ejemplo de México hoy. Para nosotros, México es un laboratorio de gran interés y de gran riqueza para saber cómo y por qué actúan como actúan estos personajes que, por ejemplo, desde la Casa Blanca están desplegando. Habrá que ver si se puede tener un inventario de cuántas líneas de espionaje están hoy desplegándose contra la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, o contra el propio gabinete, espiando a cada uno de los funcionarios por su teléfono, por su oficina, por satélites, por drones, por las mil maneras posibles que hoy se tienen para saber en qué momento van a lograr inventar una trama que profundice la locura esta de narcoestado que ellos están desplegando como ofensiva geopolítica y geoestratégica, que ya se les brota todo el tiempo la urgencia de militarizar la frontera, incluso de desembarcar con sus soldaditos en un nuevo espectáculo de invasión y de provocación y de coloniaje. Eh, y todas estas razonamientos, si usted me acepta esta definición, construyen un campo hipotético en el que el fondo del problema es que ellos quieren saber cómo va a responder una presidenta, cómo se va a organizar una respuesta, cómo se va a organizar profundamente una contraofensiva, con qué teorías, con qué tesis, con qué defensa de la soberanía del país, con qué argumentaciones incluso vinculadas al análisis de hechos concretos, con geografías específicas, con nombres y apellidos de los infiltrados y de los nombres que están pesando hoy sobre esta realidad. Y es que por eso es que no es un asunto tan menor, ni tan puramente anecdótico, ni como para corolario de alguna revista de página roja. Esto que involucra a Peña Nieto en estas ejercicios de corrupción, porque ahí está palmariamente la respuesta de un gobierno corrupto, de un sistema de corrupción tan aceitado como fue el PRI, con un personaje como
que pues es un compendio fabuloso de canalladas y de traiciones y de falacias y de engañifa por todos lados. Bueno, este, que, 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 que fuese de interés para cualquier mafia de espionaje, se llame como se llame y se financie y se presente como se presente, es llamativa por dos razones. Uno, porque nos confronta ante la pregunta, y entonces nosotros, ¿qué sistemas de defensa tenemos ante estos ataques? ¿Qué, qué inteligencia popular estamos desarrollando que nos va a permitir con esa inteligencia popular ofrecer no solamente resistencia, sino una reconstrucción de las formas de pensar y una reconstrucción de las formas de clasificar esa otra que ellas llaman inteligencia y que es una agresión, ya diría que del nivel sin exagerar, estoy tratando de ser muy cuidadoso con esto, pero ya de una declaración de guerra, porque también es cierto que no ha habido proceso bélico en el mundo que no tenga como antecedente un sistema de espionaje y un sistema de clasificación de datos minucioso, armado, preciso y perfectamente calculado en términos de negocio, porque no vamos a descartar este escenario. Aníbal, espero estar contestando algo de lo que usted me aludía, pero en el fondo sigue siendo el problema eh, que, que, que núcleos fuertes precisamente de las, del poderío organizativo tenemos nosotros, por ejemplo, en México y en el gobierno mexicano hoy, eh, qué fuerzas organizativas para la coyuntura, qué fuerzas organizativas para el mediano, para el corto, mediano y largo plazo, y todo eso que pueda estarse pensando, razonando y cuidando como inteligencia, como inteligencia defensiva, cómo tiene que salvaguardarse, porque debe haber 600 formas hoy operando para tratar de saquear esa información y usarla justamente en contra nuestra, ¿no? Muy grave lo que nos dice y bueno, evidentemente todas estas acciones se hacen de forma encubierta, subrepticia, no se transparentan ni les interesa a los propios actores dentro de los aparatos de inteligencia, justamente que se conozca, ¿no? Hasta dónde llega este tema, y me refiero no solo a los agentes de instituciones o de gobiernos, sino también, por supuesto, esto de las empresas, que ya nos decía, pues todo el mundo lo hemos vivido, como recién hablas, a veces apenas estás siquiera pensando y por las formas en cómo empiezas a buscar información, te empiezan a bombardear ya con productos específicos. Esas empresas tampoco les interesa transparentar el uso de estos mecanismos para la manipulación. A la par de esto, doctor, viene otro tema que es justamente hablar o descalificar a las personas que buscan que esto se transparente y empiezan a decir que o son paranoicos o son personas que pues son asiduos a las teorías de la conspiración, ¿no? Como para decir eso no está pasando, eso no es importante, lo importante son otras cosas. ¿Cómo se entrelaza esto, doctor, de la descalificación hacia quienes piden que se rindan cuentas? Pues que es parte de la guerra, Nancy, es parte de esta batalla de las descalificaciones y de las burlas y de y de la propia estrategia que, que también ellos dan en llamar eh, guerra cultural o batalla cultural. Y es justamente la- el, el exterminio de la opinión crítica frente a los hechos concretos, ¿no? De todas maneras, también hay que decir que es posible que ellos usen estas herramientas de descalificación en la medida en que nosotros tengamos debilidades grandes organizativas, Nancy. Vuelvo al problema de la organización, que sigue siendo de los grandes temas históricos no resueltos. Le habían preguntado a Marx los compañeros obreros de su tiempo, ¿cómo vamos a salir? No sé si le dijeron Charlie o Carlitos o Carl, ¿cómo le habrán dicho? ¿Cómo vamos a salir de este infierno descomunal que es este capitalismo tan depredador? Y en su manifiesto que escribió a petición de los trabajadores, la última palabra
por lo menos en las traducciones al español, la última palabra es la clave y la que no hemos podido resolver hasta la fecha, que es unidos. Unidos, dice ahí, hay que unirse, hay que organizarse, hay que tener la fuerza y el soporte y el talante y el talento para poder enfrentar estas canalladas y otras muchas. En la medida en que estamos como producto de que nos han espiado, producto de que nos han desarticulado, producto de que nos han desmembrado y nos han balcanizado como nos han balcanizado, la realidad, la inteligencia, la epistemología, la filosofía, la práctica misma de la organización, hoy estando como está balcanizada y, y ahogada por los sectarismos y por las egolatrías y los individualismos, en ese contexto es perfectamente fácil hacer cualquier canallada contra nosotros, porque de hecho estamos colaborando mientras no nos organicemos. Sería tan distinto el escenario, Nancy, si tuviésemos por ejemplo, una plataforma contundente de discusión sobre, por ejemplo, transparentar el financiamiento del manejo de la información y de los sistemas de inteligencia, porque, por ejemplo, sería una petición absolutamente legítima ante la Cámara de Diputados en México o la propia Cámara de Senadores y en otros países también, sería perfectamente legítimo y lógico decir, de todas maneras, ustedes están ejerciendo un presupuesto que se orienta, que se dirige, que tiene cauce hacia esto que ustedes llaman tareas de inteligencia. Y no sería una locura pedir que las definan y contrastar en qué se parece la lógica de esa inteligencia con, por ejemplo, el respeto por los derechos humanos, que también está consagrado en un montón de cuerpos constitucionales y jurídico-políticos. ¿En qué se parece, por ejemplo, los proyectos, en términos objetivos, los proyectos de trabajo de inteligencia que deberían, se supone, estar avalados por jueces y solamente por jueces responsables de las tareas de espionaje o de inteligencia? La pregunta sería, ¿de dónde sacaron sus marcos teóricos respecto a qué concepto de humanismo que defiende la libertad de la expresión, que defiende la privacidad de las personas, que defiende el patrimonio, por supuesto, de la libre resolución de cada persona por su vida, por su modo de pensar y por su modo de hacer, en tanto que esto no represente poner en riesgo la vida de otros, ni siquiera ponga en riesgo la integridad moral y emocional de otras personas. Pero para poder exigir semejante corpus a lo que ellos llaman inteligencia, Nancy, necesitamos alguna fuerza organizada que lo haga. Yo creo que usted y yo podríamos escribir tomos y más tomos sobre, incluyendo Aníbal, claro, tomos y más tomos sobre teoría del Estado en materia de inteligencia, crítica social, política y humanista a la inteligencia existente y fundamentar el para qué se requiere tener inteligencia, porque decía y bien decía Aristóteles, si realmente fuésemos amigos no harían falta las leyes, si fuéramos realmente amigos no harían falta todas estas parafernalias para saber en verdad qué queremos y qué nos proponemos entre todos para el bien de todos. Este es un desafío, Nancy, y creo que algún día, de alguna forma, en la medida en que podamos construir una agenda potente, de base científica, de base con evidencia fundada, con evidencia estudiada, con evidencia consensuada, sobre todo, tendríamos también otra herramienta fuerte para luchar contra todos estos que nos acusan, yo me declaro víctima de esto, de conspiranoicos o de paranoicos, que estamos viendo fantasmas donde no los hay. Eh, bueno, es parte de la batalla, ¿no? Esta descripción y sobre todo en este amplio análisis que hace sobre la situación detrás de esto que denominan inteligencia, que están también estas capacidades invasivas de la privacidad, siempre está la cuestión de las propuestas, ¿no? Que esta última reflexión que hace de anteponer las capacidades también de los pueblos de unirse para construir otro tipo de inteligencia y sobreponernos a este tipo de situaciones y de prácticas que hay por parte de distintos estados. Doctor Fernando, a pedirle una última reflexión, un comentario final de cierre de este tema y de esta entrevista también. Gracias, Aníbal. Una también petición de parte que creo que es corolario de esta reflexión.
es que ojalá un día dejara de llamarse inteligencia artificial, esto que nos venden ahora como el nuevo show del acopio de información de todo el mundo, y tuviéramos una inteligencia insurreccional, que sería como debe ser, ¿no? Toda inteligencia capaz de mover y transformar la realidad. En el fondo, toda gran revolución científica, todo gran aporte a la humanidad que hemos podido registrar, ver, vivir y disfrutar a lo largo de las décadas y de los años, ha tenido como razón fundamental organizar una insurrección epistemológica, transformar las condiciones objetivas del proceso del conocimiento, de su dinámica, de su dialéctica, para encontrarse, para llegar al aporte, para llegar al hallazgo de soluciones a problemas que antes o eran invisibles o eran irresolubles, y que justamente por esa insurrección del conocimiento, esa insurrección de la inteligencia, se logra dar pasos significativos. A mí me gustaría, pues, que si hubiera un corolario para este encuentro, fuera ese, ¿no? Una petición de reflexión filosófica hacia una insurrección de la inteligencia que cambie estas condiciones tan lamentables en que está este mundo, que es nuestro, que es de todos y de todas. Ojalá, doctora, algún día pues consigamos que esta revolución de las conciencias se materialice en cosas pues mucho más concretas, no solo pensar que ya estamos cambiando nuestro pensamiento y que tenemos quitado el velo, ¿no? Que se nos impuso durante esta larga noche neoliberal, sino por supuesto también ya que tengamos acciones como seres humanos, nada más ni nada menos. Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted y lo esperamos el próximo jueves para seguir ahondando en estos temas. Le deseamos que pase una feliz tarde, doctor. Igualmente, un gran abrazo para ustedes y también para todos los amigos y amigas de Contralínea.